Apreciados hermanos, reciban hoy nuestro saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. La lectura de la palabra del Señor está en la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. El título del sermón de hoy vamos a llamarlo Dios habla hoy. A uno lo sorprende el hecho que cuando uno afirma que Dios me habló, muchos se ríen, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera vivo. Si Él dijo, con Él estaré yo en el día de la angustia, me invocaré y yo le responderé. Da la impresión que en estos últimos tiempos, para mucha gente, Dios ya no existe. Ni los religiosos, ni los científicos, ni la gente común lo mencionan. Pareciera que hubiera desaparecido, pareciera que de verdad no existe. Yo pregunto, si Dios no existe, ¿cómo es que el universo permanece en un orden irrestricto? Toda la creación está en el sitio ordenado por Dios que Dios le dio. El único que no está en el sitio donde Dios lo dejó es el hombre. Desde el principio de la creación del mundo, el Señor siempre se ha hecho sentir. Siempre ha querido que su voz se escuche, ha demostrado su hermosa presencia y al mismo tiempo nos ha hecho ver la necesidad de comunicarse con el hombre. Desde los albores de la humanidad, Dios ha intentado comunicarse con el ser humano de muchas maneras. Por ejemplo, con su voz audible, Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Segundo, con la palabra escrita en las tablas de la ley, quiso comunicarse con el pueblo de Israel. A través de las teofanías, o sea, manifestaciones visibles de Dios a través de diferentes formas, como por ejemplo la zarza, el ángel de Jehová, la nube en el desierto, la columna de fuego y muchas otras. A través de la palabra hecha carne, San Juan 1:1, por medio de su visitación personal en su ministerio en carne. Dios no pierde tiempo, no le interesa el lugar, el personaje ni la hora. Lo vemos hablando con el niño Samuel en el templo. Lo vemos hablando con Adán y con Eva en la mitad del huerto del Edén. Lo vemos hablando con Abraham en el valle de Mamre, con Noé dándole los planos para construir el arca. Asimismo, en el nuevo pacto con Nicodemos en una plaza pública, con Pedro en alta mar, con el leproso, con la mujer del flujo, con los sacerdotes de la ley, con Lázaro en el cementerio, etcétera. Y si usted, amable oyente, desea hablar con Él, la condición es acercarse con un corazón contrito y humillado, y ahí está Él, listo para escucharle, para contestarle. Él atiende las 12 horas del día y de la noche. Lo vemos hablando aún en su agonía en la cruz. Es sabido que una persona cuando está en su proceso de agonía ya no tiene fuerzas para hablar. Pero Jesús sí las tenía y las tenía enteritas. Y lo vemos hablando en sus últimos momentos de su ministerio terrenal con el ladrón de la derecha, diciéndole, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19. Entonces, el que tenga oídos para oír, que lo oiga. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su voz en las calles, en las oficinas, en los campos, en las cordilleras, ríos y bosques, pueblos y ciudades y aún en los valles y montañas. La escuchamos en la radio, la televisión, la prensa escrita, la prensa hablada, internet, cable submarino, vía microondas. Él sigue hablando, nos habla en inglés, francés, alemán, italiano, sueco, ruso, polaco, noruego, suajili, rumano, escandinavo, en cualquier idioma del mundo sigue hablando. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna
eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:25. Si dice que se oye, es porque está hablando. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Mientras usted duerme, querido hermano, apreciado oyente, Él está hablando a tu oído para hacerte conocer su voluntad. Él sigue hablando. Oye, aunque digas que no lo sientes, Él está allí a tu lado, esperando tu oración, tu petición. No lo hagas esperar. En el monte de la transfiguración se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo toda mi complacencia. Escuche lo que dijo esa voz, a Él oíd. Si a Él se le puede oír es porque Él está hablando. Amable oyente, el tiempo se está acabando, la hora final se acerca, pero aún así Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ni siquiera toca, solo te llama. Y si te llama es porque está hablando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz es porque sigue hablando. Es hora de arreglar las maletas, es hora del arrepentimiento, es hora de buscar a Dios y de oír su voz, es hora de renunciar a lo bajo, a lo sucio y a lo vil y volverse a Dios de todo corazón. Se acerca la hora cuando hablará por última vez en el tiempo de la gracia, porque el Señor mismo, no la segunda ni la tercera persona, no, el mismo Dios, el único Dios vivo y verdadero, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El asunto es que quienes no tengan sus oídos afinados no oirán este llamado. Juan estaba en la isla de Patmos y Dios le envió un mensaje, sube acá, pero los demás no lo escucharon, solo él lo pudo escuchar. Habrá un día, y no está muy lejano, cuando las emisoras de todo el mundo y en todos los idiomas les oiremos decir, atención, 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 suspendemos nuestra transmisión habitual para informar que millones de personas en todo el mundo han desaparecido. Se han buscado por todos los rincones de la tierra y no aparecen. Entonces, las gentes irán a las congregaciones de la iglesia verdadera en busca de sus parientes que el Señor se llevó y querrán oír la palabra de Dios como en los días de Noé, cuando Dios cerró las puertas para que empezara el diluvio. Entonces, a los que rechazaron la voz de Dios se les cumplirá la profecía del profeta Amós que dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el oriente hasta el occidente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Se habrá acabado la oportunidad que Dios otorgó a esta sociedad para oír su palabra. Hoy aún hay esperanza de oír la voz del Señor. Más tarde podría ser demasiado tarde. Le invitamos a asistir a nuestras congregaciones. En el directorio de iglesias o ahí mismo en Google pueden encontrar las direcciones nuestras en cualquier pueblo de Colombia. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que solo anuncia la palabra del Señor. La invitación es hoy a escuchar la voz de Dios. Que Dios les bendiga y les ayude a entender la sencillez de este mensaje de la palabra de Dios.